Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida al devocional Tu Palabra para encontrar el camino, hoy 9 de marzo del 2022. Y queremos invitarlos a continuar con la lectura de la Biblia cronológicamente. El día de hoy nos corresponde leer Deuteronomio 33 y 34. Deuteronomio 33 y Deuteronomio 34. Bueno, y en esta mañana estamos terminando el primer bloque de la Biblia cronológicamente, estos primeros 5 libros llamados el Pentateuco. Venimos leyendo los libros de Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, escritos todos por Moisés, el mayor de los profetas. Hoy estamos concluyendo esta primera porción de la Biblia que ha sido muy importante, ha ampliado nuestro conocimiento sobre cómo apareció el pueblo elegido por Dios para que nosotros conociéramos y aprendiéramos la manifestación de su gloria sobre un pueblo, el pueblo de Israel. A grosso modo, en estos libros conocimos también a los patriarcas, cómo se conformó el pueblo, cuál fue el tiempo de la esclavitud. Por supuesto, hemos aprendido, escuchado y leído sobre diferentes y muchísimas experiencias eh, en las cuales nosotros vemos manifestada la gloria de Dios. Vemos hombres comprometidos, hombres de fe que experimentaron y fueron usados para que se dieran milagros y prodigios, ¿cierto? Pero también encontramos a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que en su constante andar, pues aparece la desobediencia, ¿cierto? También encontramos en el estudio, y ha sido en las últimas semanas, un trabajo arduo para todos, para los que estamos leyendo cronológicamente la Biblia, aprender el por qué aparecieron realmente todas las leyes, los estatutos, los decretos, ¿sí? Pero era necesario para el cuidado de nuestra relación con Dios, con el prójimo y pues con nosotros mismos. En los últimos capítulos de Deuteronomio vemos a este gran profeta, a Moisés, que lo recordamos, toda su vida, día a día, fue una gran historia, es un gran ejemplo, porque desde su mismo nacimiento, pues miramos toda la dificultad, ¿sí? Miramos toda la preparación que él tuvo eh, cuando estuvo en Egipto, hasta antes de él asesinar al egipcio. Entonces, hay una preparación de él, pero esa preparación también le va a ayudar a dirigir a todo el pueblo de Israel en todo el tiempo que continúa, ¿cierto? Encontramos entonces en los últimos libros a un Moisés ya con unas experiencias sobre sus hombros, ya con una visión muy clara de lo que a él le correspondía hacer. Y él nos empieza a hablar ya en Deuteronomio, mmm, si no es así, pues entonces va a ser de esta manera. Entonces encontramos que Moisés nos empieza a hablar con mucha más claridad. Incluso pensaría yo que ya esa tartamudez que lo acompañó al principio desapareció. Esa tartamudez pues que manifestaba él mismo ya no existe, porque ya aquí vemos a un Moisés hablando claramente. Si se hace así, ocurrirá esto.
pero si no se hace así, ocurrirá aquello. Y ahí les estoy hablando más o menos del capítulo 28, que es un llamado muy hermoso y siempre lo escuchamos, ¿cierto? Las bendiciones del obedecer. Pero dejamos como de ladito porque no nos gusta mucho qué pasa cuando desobedecemos. Entonces, aquí encontramos ya a un Moisés maduro, con una gran experiencia, ya también un Moisés que visiona que se vienen sus últimos días. Y precisamente estamos en el año más o menos 1405 antes de Cristo. Ahí más o menos estamos en el campo, estamos en los campos de Moab y 40 años después de la salida de Egipto. Estamos leyendo las semanas entonces finales de la vida de Moisés y estamos a punto de entrar con una nueva generación. Esos niños que salieron de Egipto, ¿cierto? Muy chiquitos, pues ahorita después de 40 años ya esos niños crecieron, maduraron, escucharon la voz de Moisés, escucharon y vieron la rebeldía del pueblo y aquí empiezan a aparecer las nuevas generaciones. Pero también hay otros que nacieron en ese periodo, claro, porque el pueblo se multiplicó, entonces crecieron, nacieron nuevas personas, se conformaron nuevas familias y por supuesto aquí se conforma una nueva generación que la vamos a empezar a estudiar desde el día de mañana a través del libro de Josué y empezamos también una nueva etapa. Prácticamente el estudio como tal del personaje y de todos los acontecimientos alrededor de Moisés terminan acá en Deuteronomio. No obstante, es continua las apariciones en el Antiguo Testamento y por supuesto se menciona en el Nuevo Testamento. Hoy vamos entonces a leer Deuteronomio 33 y Deuteronomio 34, donde se narra la bendición de Moisés a las tribus israelitas y el fallecimiento de este gran líder. Entonces los invito para que me acompañen a leer el versículo 10 y 11 del capítulo 34 y vamos a leer como un poquito al revés. Entonces dice así el capítulo 34, versículos 10 y 11. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Estos últimos versículos nos están mostrando el resumen de quién era Moisés. Y entonces destaquemos unas características, porque dicen, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, o sea, profeta único, único, no hubo otro profeta. La misma palabra de Dios nos lo está enseñando. Fue tan especial la vida de Moisés y es de tan grande enseñanza a nuestras vidas que lo llama la Biblia único. Él es único, no hay otro como Moisés. Segunda característica, conoció a Jehová cara a cara. Me impresiona mucho la relación de Moisés con el Señor porque él es llamado también amigo y la verdad es que nosotros debemos aprender a valorar esas palabras en la escritura porque pensemos en nuestros amigos, pensemos realmente con quién nosotros hablamos y a quién podemos desnudar nuestras más profundas, digamos, pensamientos, necesidades, angustias con algunos amigos, pero con el que realmente nosotros hoy podemos disfrutar de tener esa relación es con el Señor Jesús. Y
Moisés lo tenía cara a cara con el Señor, cara a cara. Y es magnífico porque nosotros hemos leído en el transcurso de estos libros conversaciones en donde prácticamente Moisés le hablaba y el Señor le respondía, ¿sí? O el Señor le hablaba a Moisés y pues Moisés también le respondía y lo cuestionaba. Entonces, ahí también estamos mirando qué bella esa relación de, de Moisés. Señales y prodigios. No hay otro que haya sido utilizado en la Biblia para mostrar todos esos milagros. Abrir el mar, eh, todas las los sucesos antes de salir de Egipto, frente a el tema de las plagas, todo lo que se vivió con Moisés cuando se abre, cuando se presenta, por ejemplo, el tema de la zarza y la nube. Eso es fantástico porque es a raíz entonces del mismo Moisés que se puede evidenciar, ¿sí? La majestuosidad, el poder que tiene nuestro Señor, y lo utilizó a través de Moisés. Entonces, es muy importante que nosotros hoy miremos que toda la vida de Moisés es una bendición para una nación. Los últimos momentos de Moisés no fueron diferentes a su vida, porque él siempre estuvo a favor de un pueblo, pero estuvo a favor de un pueblo porque su relación con Dios marcaba ese propósito. O sea, aquí estamos conociendo en 5 libros, y bueno, excepto el Génesis, pero de ahí en adelante, cuando aparece Moisés, entonces él en su relación con Dios es lo que lo lleva a actuar, a ser constante, a tener liderazgo, a buscar su rostro, a dejarse guiar. Y si pensamos en esas características, pues Moisés era una persona, digamos que hasta terca, porque él no se dejaba convencer de nada hasta el momento en que finalmente decayó por la insistencia del pueblo. Pero aún allí, aún eso fue motivo de formación y es motivo de formación también para nosotros ese ejemplo. Entonces, vamos a ir ahora al capítulo 33, pero antes, para que se vayan ubicando en la Biblia, vamos a mirar qué pasó en el capítulo 33 y es el capítulo previo ya al fallecimiento de Moisés, pero aquí hay un hecho muy importante y es cuando Moisés bendice a las tribus de Israel. Moisés bendice a toda la nación. Y es bien importante por qué y por qué empecé explicándoles y retomando quién era Moisés. Porque yo no quisiera, o de quién recibimos una bendición. ¿Quién nos da la seguridad de una bendición? Nosotros a veces queremos que nuestros pastores oren por nosotros, ¿cierto? Porque sabemos que son personas que están conectadas constantemente, que su comunión con Dios, ¿cierto? Constante, porque también es su labor, porque son siervos y el manejo constante, la comunión constante con Dios nos permite a nosotros también estar en ese mismo camino. Por tanto, pasaba lo mismo con el pueblo, con la nación. No creo que nosotros quisiéramos recibir una bendición de una persona que no tiene ese mismo camino marcado. Es decir, hay padres en las relaciones familiares que al final de sus días, al final de sus tiempos, quieren enmendar todo lo que pasó con sus hijos en el transcurso de sus vidas, que fue errado. Pero los hijos no reciben esas bendiciones y los hijos ya no se acercan porque ya tienen un corazón que ha sido maltratado. Ya por más que el papá pide perdón, tenemos que tener entonces un corazón de un hijo muy sensible, ¿sí? Para que pueda ajustarse a ese nuevo papá, a ese nuevo cambio. Pero cuando el papá, digamos,
ha tenido una vida de constante bendición, una vida de un camino de bueno, que siempre se ha esforzado, que a pesar de sus errores, los hijos ven que se levantan para ser mejores personas cada día, que sus dichos se van colando en los oídos, en nuestras mentes. Yo quisiera que usted allí, escuchando hoy este devocional, recordara alguna cosa que le decía a su papá, a su abuelo, y que usted dice, es que mi abuelito, mi papá me decía tal cosa, porque es porque la vida de nosotros habla, pero cuando vamos a bendecir, también pasa lo mismo. Entonces yo quiero que me bendiga el que siempre ha estado en bendición y no que me bendiga el que ha caminado por fuera de esa bendición. No es como congruente, ¿cierto? En la vida de Moisés lo vemos claramente. El pueblo y la nación de Israel, entonces, sabiendo también que ya estábamos en el último tiempo, pues entonces, ¿qué pasaba? Estaba esperando ese momento también de donde él proclamara esa bendición. Y asimismo pasó y sucedió en el libro, en uno de los libros que leímos, en donde se declaran también algunos eventos sobre las tribus, ¿cierto? Sobre las 12 tribus. Moisés, muchos años después, vuelve a hacer lo mismo con las tribus. Entonces vamos a mirar rápidamente qué pasa y cómo bendice. Los versículos del 1, cómo bendice Moisés a su pueblo. Y entonces nos ubicamos en el capítulo 33. El versículo del 1 al 5 describe la relación de Dios y su pueblo. Y luego empieza, es decir, Moisés empieza bendiciendo a su pueblo, diciéndoles, miren, este es, Jehová vino del Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció el monte de Parán y vino de entre 10,000 militares de santos, con la ley de fuego a su mano. Entonces aquí él dice, empecemos hablando del que nos acompaña. Luego en el versículo 4 empieza la bendición a Rubén. A Rubén lo bendice con vida y crecimiento de las familias en cabeza de los hombres. Por asuntos de tiempo, no podemos detenernos mucho, pero lo que quiero compartirles a ustedes es qué tan claro nosotros podemos tener cómo bendecir a nuestros hijos, ¿sí? Sabiendo ya que nuestras vidas les están hablando a ellos de bendición. Entonces vamos a mirar cuáles fueron esas bendiciones que fueron promulgadas, proclamadas sobre Israel. Entonces hablamos de Rubén, una bendición de vida y crecimiento en las familias en cabeza de los hombres. Judá, escuchados por Dios, autonomía, el Señor su protector. Entonces, aquí empezamos a mirar y dice el versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá. Oyó Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces, ¿qué le está pidiendo Dios? Perdón, pidiendo Moisés a Dios, que escuche a Judá, que le dé autonomía, que él sea el protector. Entonces, imagínese usted colocando a sus hijos para que le digamos, Señor, cuando mi hijo te invoque, escúchalo. Básicamente, esa allí es la bendición. Versículos 9 y 11. Esta es la bendición a Leví. Muy importante porque los levitas son las personas apartadas, ¿sí? Es esa porción apartada para llevar adelante la palabra de Dios. Entonces dicen el versículo 9 al 11. ¿Quién dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto? Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos. Conoció, pues ellos guardaban tus palabras y cumplieron su pacto. O sea, los levitas se apartaron totalmente. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob
y tú, ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre un altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen. Bendición. Entonces, aquí está la bendición para los levitas. Hay una anotación importante y es que son 12 tribus. Aquí no aparece la bendición para Simeón, pero después vamos a ver en Josué que Simeón recibió igual una bendición. No es es el único que no es mencionado aquí en esta porción. Vamos al versículo 12. Benjamín dice, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre los hombros morará. Amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Qué maravilloso poderle decir a nosotros, a nuestro Dios y a nuestros hijos, que nuestros hijos son amados de Dios y que eso crea una confianza, porque es que el amor crea confianza, porque cuando le decimos a nuestros hijos, es que Dios te ama de una manera especial, es que Él te mira de una manera especial, pues esa fue la bendición para Benjamín. Versículos 13 al 17 no lo voy a leer, pero es la bendición a José, una bendición supremamente extraordinaria. Bendición de la tierra, las mejores dádivas en la tierra y su plenitud, pero no solamente por el tema, digamos, de prosperidad, sino que dice, y la gracia del que habitó en la zarza, o sea, de Dios, venga sobre la cabeza de Jehová, prosperidad y material y fuerza militar. Entonces, imagínense que a la tribu de José, que estaba representado tanto en Manasés como en Efraín, Moisés les está declarando que la gracia del que habitó en la zarza, ¿se acuerdan de la zarza ardiendo? Esa, la presencia de Dios esté en ellos. Y fruto de esa presencia estar en ellos, entonces también van a tener prosperidad. Versículos 18 y 19. La bendición a Zabulón e Isaacar. Predomina justicia, abundancia. Estos son los comerciantes de los mares. El versículo 20 es la bendición a Gad y a él lo bendice para que ensanche, dice ensanchar a Gad y le da también la mejor tierra. Él es líder en ganar la victoria en batallas en Canaán. Vamos a hablar en el futuro, ¿sí? Gad va a tener un papel importante en el futuro. Dan, cachorro de león, energético y fuerte. Es decir, Moisés tenía clara la visión de cada porción del pueblo de Israel. Y qué bendición sería que nosotros pudiéramos tener clara la bendición sobre nuestros hijos. Que nosotros pudiéramos levantarnos todas las mañanas y decir, te bendigo, hijo mío, así, así y así, conforme a lo que escrito está. Viene la bendición en el versículo 23 de Neftalí, saciado de favores, lleno de bendición, también posesión de la tierra. Versículo 24, Aser, bendito sobre todos, amado de sus hermanos, el Señor su ayuda, Dios su refugio, experimenta fertilidad, prosperidad. Es bien importante que, y yo los invito para que ustedes tomen esta porción, el capítulo 33, y lo puedan leer con calma y señalen ahí esa manera tan hermosa y tan bonita como Moisés se levanta a terminar y a darle seguridad a su pueblo, porque eso es lo que hace. ¿Qué va a pasar el día que nosotros cerremos nuestros ojos? Con descendencia o sin descendencia, con los que nos rodean. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cerrar nuestros ojos? ¿Cómo vamos a ir a la presencia de Dios? Muchas personas tienen miedo de cómo va a ser el evento de morir, pero para los que estamos en el Señor Jesús, que esta es nuestra gran bendición, el morir, ya como también lo decía Pablo, es ganancia, pero no todavía, ¿cierto? Porque todavía nos falta mucho por hacer, un propósito por cumplir. Entonces, ¿cómo queremos llegar a esa parte?
y lo mejor es que yo pueda ser un instrumento de bendición para otros, y ese es el gran legado que nos está dejando Deuteronomio en estos 2 últimos capítulos, mostrándolo esa dignidad, ese amor y ese cumplimiento de un propósito que Dios le delegó. Y entonces Moisés cumple y Moisés asegura a su pueblo, porque es que cuando nosotros bendecimos, aseguramos, ¿sí? A nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, en los trabajos en los que estamos, en el medio en el que nos podamos mover, con las personas que podamos socializar, podemos bendecir, podemos bendecir. Nuestra vida, ¿sí? Será un ejemplo, y por eso yo creo que muchos de los que nos conectamos aquí, hoy podemos tener personas que de una u otra manera se acercan a nosotros y nos dicen, usted puede orar por mí, usted me puede acompañar, así esa persona no sea cristiana, así esa persona no vaya a la iglesia, pero hoy nosotros estamos siendo ese ejemplo y estamos mostrando también esa bondad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ese es el gran legado que nos deja Moisés en este último tiempo. Entonces, para terminar, yo los invito a que de verdad meditemos en cómo estamos también conduciendo esa parte de ejemplo, esa parte de bendición en nuestras acciones, en lo que pensamos, en lo que hablamos, cómo nos están viendo nuestros hijos. Nuestros hijos quieren que nosotros los bendigamos, aceptan, es decir, ellos con agrado permiten que nosotros nos acerquemos y podamos declarar. Y lo otro es, ¿lo estamos haciendo? Si estamos bendiciendo a nuestros hijos en cada mañana, en cada noche, en cada paso que dan, es bien importante entonces seguir este ejemplo. El versículo 9 del capítulo 34 nos habla de la imposición de manos de Moisés a Josué. Y allí también entonces está el principio que aprendimos en Hebreos 6:2 sobre la imposición de las manos, que es uno de los rudimentos de la doctrina del Señor Jesús. Entonces, oremos para terminar ya y que el Señor sea entonces en cada momento acompañándonos. Bendito Dios, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú inclines tu oído, Señor, a nuestra oración, que nos permitas acercarnos a ti y darte gracias, amado Dios, porque sabemos que tú nos elegiste, que tú nos has apartado, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón ese anhelo de ver tu rostro, porque hoy entendemos, Señor Jesús, que tú eres nuestra porción aquí en la tierra, que tú eres nuestro ejemplo, que tú, Señor, eres la mayor bendición que hemos recibido de parte del Padre a nuestras vidas, porque tú eres el que limpiaste nuestros pecados, porque tú trajiste sanidad, traes sanidad a nuestra vida, porque tú nos restauras y porque en ti, Señor, y en una relación contigo, construimos, Señor, nuestro propósito. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos hagas un verdadero instrumento, Señor, tuyo aquí en la tierra. Que nosotros, Señor, entonces podamos mudar esas duras cerviz, ese duro corazón, a un corazón entendido, a unos oídos atentos a tu voz, atentos a tu palabra, mi buen Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, porque tú nos acompañas, porque solamente basta, Señor, tener un corazón rendido a ti para conocer la bendición y ese camino de bendición que tú nos has marcado, Señor. Permítenos acercarnos a nuestros hijos, ser de ejemplo. Permítenos conocerte cada día más y conforme a lo que está escrito, poder bendecirnos. Descubre, Señor, ante nuestros ojos todo lo que está guardado en tu palabra, Señor, para bendición de nuestros hijos, para que nosotros podamos ponerlas por obra, Señor, y que entonces, Señor, podamos al final de nuestros días decir, gloria, Señor, a ti, porque pude vivir en tu bendición, porque puedo darte la gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Amén.